Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Ayer participaste de una actividad en el Parlasur y de la bancada progresista del Parlasur. Y más allá de eso, uno de los legisladores frenteamplistas, sos tú uno de los legisladores frenteamplistas más activos en la defensa de la integración latinoamericana. ¿Cómo evalúas en esa materia a los distintos gobiernos del Frente Amplio? Bueno, me encanta que me digas eso de que soy uno de los más activos en la defensa de la integración, porque es una de las pocas cosas por las que me enorgullecería. En realidad me siento un militante de la integración y bueno, y creo que en realidad es crucial militar la integración si queremos que vaya adelante un proyecto nacional en Uruguay, porque no hay proyecto nacional si no es en el marco de la integración regional. ¿Cómo lo evalúo en el gobierno del Frente? Bueno, creo que ha habido avances indudables, sobre todo desde el punto de vista político. Uruguay se ha hermanado en resoluciones y en definiciones en distintos ámbitos junto con los países de la región y los países de América Latina en general. Creo que además se ha fortalecido mucho los procesos de integración políticos, justamente político-institucionales. Yo que sé, en esta etapa se creó la UNASUR, se fortaleció la CELAC, o sea, hubo distintas instancias que generan una institucionalidad política para la integración. El Mercosur en estos años, obviamente no solo por obra de Uruguay, sino de un proceso que se está dando en todos los países, tomó un cariz, una dimensión distinta a la que tenía en la etapa neoliberal, o sea, de ser un Mercosur fenicio, como le gusta decir al presidente Mujica, al compañero Mujica, un Mercosur centrado solamente en lo comercial, en los mercados, pasó a tener otras dimensiones, una dimensión social fuerte, una dimensión cultural, o sea, eso se incorporó a la discusión de la integración, pero nada, como te digo esto, te digo la otra también. Te digo que creo que bueno, que hemos tenido vaivenes, porque Uruguay, por su situación estructural y por su posición geopolítica, es un país habitualmente tentado a poner el motor fuera de borda, como dicen algunos, y bueno, vámonos para otro lado, busquemos por ahí algún acuerdito, alguna cosa, pongamos un huevo en cada canasta. A veces los grandes de la integración tampoco ayudan demasiado en alguna de estas cosas, porque bueno, yo le explico a los compañeros militantes de la integración de otros países que Uruguay hay que mimarlo un poco, porque por más que sea chiquito, es importante desde el punto de vista geopolítico, y además siempre hemos estado tensionados como país en esto de, bueno, apostamos fuerte a la integración o jugamos un poco a la conveniencia coyuntural, que muchas veces termina siendo inconveniencia en el mediano o en el largo plazo. Y bueno, eso también ha pasado en los gobiernos del Frente. Hubo una discusión muy fuerte sobre el TLC con Estados Unidos en su momento. Ahora estamos metidos en un proceso ahí de negociación en el TISA que algunos de nosotros rechazamos fervientemente. Pero nada, creo que pasando raya se ha avanzado mucho más en la integración que en procesos anteriores, ¿no? ¿Por qué crees que Vázquez nombró a Nino Noboa? Hablabas recién de bueno, que habría gente que si pudiese cortaría el mapa de Uruguay y seguramente lo pegaría en Estados Unidos o en Europa, pero eso siempre se asoció a la derecha. Y ahora hay gente del Frente Amplio que mantiene algunas posturas muy liberales en términos económicos internacionales. En ese contexto, ¿cómo ves el papel que está jugando Nino Noboa y por qué crees que Vázquez lo eligió a él? Creo que lo eligió porque le tiene confianza, indudablemente, política y personal, ¿no? Uno supongo que cuando resuelve la integración de un gobierno, obviamente piensa en los lineamientos y piensa en la confianza que le tiene a las personas que van a desempeñar determinadas tareas. La confianza política en primer lugar y también la confianza personal. A mí no me gusta personalizar la discusión. Sin embargo, si vos me decís el estilo de Nin o los conceptos que Nin habitualmente vierte cuando interviene expresan mi visión de la inserción internacional del país, te diría que muchas veces no.
Y de hecho, algunas de esas cosas las he planteado, como las hemos planteado otros compañeros, y no es una cuestión conmigo, sino hasta con resoluciones de la fuerza política en algún caso. Me acuerdo pronunciamientos sobre la situación en Venezuela, por ejemplo, donde la mesa política del Frente tenía una expresión clara de respaldo a ese proceso, y bueno, de identificar los factores que estaban jugando la desestabilización ahí, y él hizo declaraciones en otro sentido. O sea, no sé, no estoy en la cabeza de Tabaré para saber qué factor eso pesó. Tiendo a pensar que la confianza es un factor fundamental, y creo que en todo caso lo que dice o no dice un ministro también tiene que ver con las condiciones políticas que la propia fuerza de gobierno, el gobierno y la sociedad van generando, ¿no? Y en Uruguay hay una realidad evidente, que es que los únicos que apoyamos el proceso de integración en términos políticos es el Frente Amplio, con sus contradicciones, a veces con sus debates intensos sobre esto, pero es una fuerza con vocación integracionista, latinoamericanista, y el sector de los trabajadores organizados, ¿no? Y los movimientos sociales populares, pero después no escuchás una cámara empresarial, incluso las que se benefician con el proceso de integración productivo del Mercosur, no las escuchás salir a defender. Ahí va. ¿Cuáles son los beneficios concretos de Uruguay estar en el Mercosur? Y son muchos. O sea, mirá, fíjate, el otro día el senador brasileño, el que se quería ir. Sí, que no, los nombres de los brasileños yo nunca me los acuerdo. Tengo un problema. Algo así era. Uno de esos era. El tipo dijo, bueno, una de las cosas que tiene que hacer Brasil para salir de esta crisis, de esta recesión, de esta situación, es salir de la unión aduanera, ¿no? Por lo menos flexibilizar esto, y vamos a ser tratados por ahí, jugando en esa clara vocación de subimperio que siempre ha tenido Brasil, que por suerte en esta última etapa se modificó sustantivamente. Estas son las cosas que uno valora cuando escuchás a un tipo declarar así, decir, no, el PT y el gobierno de Lula, de Dilma, tendrá sus cosas como todos los gobiernos, pero francamente es un paso sustancial en una política exterior de Brasil, en la que mandaba Itamaraty, la Cancillería, y en función de una visión totalmente autocentrada, ¿no? Y muchas veces subimperialista. Pero bueno, el loco hace este planteo y sale Larrañaga, que yo lo he escuchado muchas veces despotricar contra el Mercosur, a decir, quiero una reunión con el canciller ya porque quiero saber qué va a hacer si pasa esta cosa tan terrible. Entonces, sí, esta cosa tan terrible quiere decir que el Mercosur le importa a Uruguay, ¿no? Y que le importa que Brasil esté dentro del Mercosur. La verdad que sería bastante ridículo que no le importara. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, Brasil es el primer destino de las exportaciones de Uruguay. El Mercosur es por lejos el primer destino de las exportaciones del Uruguay, pero además no solo es cuánto exportamos, que vos lo podrías por ahí sustituir, decir, bueno, apuesto fuerte a otros mercados y hago tratados bilaterales, sino qué exportamos. O sea, el 80% de nuestra exportación de productos manufacturados con agregado de valor van al Mercosur. El 90% prácticamente de los productos que tienen tecnología media o alta incorporados van al Mercosur, y eso que creo que hay que hacer discutir mucho con la sociedad y hasta con los sectores productivos respecto a este tema. Es fundamental porque el mundo ha ido virando hacia una lógica de cadenas productivas en las cuales las grandes multinacionales eligen de dónde extraen los recursos, después dónde los industrializan, después cuál es el mercado final en el que los van a vender en función del poder de compra de la gente. Entonces, el que manda en esa cadena, el que lidera esa cadena y el que se queda con la mayor parte, es el que agrega más valor, es el que tiene capacidad de incidir en esa parte de la producción en la cual vos incorporás conocimiento, trabajo de calidad. Si vos condenás a un país a estar siempre inserto en eslabones primarios, lo condenás a la subordinación. O sea, es la expresión actual desde el punto de vista económico del imperialismo, de la división internacional del trabajo, esa desigual que nos condena a una inserción periférica. Entonces, revertir eso es ir por la región. No hay otra, es estructural el problema, no es una cuestión de voluntad.
Entonces importará, ¿no? Importa y mucho. Y esa visión que ha tenido Vázquez de sostener que esa diversificación en las exportaciones de Uruguay, digamos, con abriendo los mercados hacia otros países ha sido sumamente beneficiosa. Más allá de la coyuntura puntual, digamos, del Uruguay o de lo beneficioso que podía ser en el corto plazo, ¿considerás que en realidad es una estrategia que tiene que llevar a cabo en términos productivos y de exportación Uruguay? Yo creo que está bien diversificar mercados. O sea, Uruguay tiene que diversificar mercados y siempre es bueno tener variedad de mercados, más que escasos mercados en los cuales colocar tu producción. Y se diversificaron muchísimo los mercados a los que Uruguay vende su producción. Ahora, lo que considero es que eso debe hacerse siempre compatibilizándolo con el proceso de integración. O sea, diversifica mercados, coloca producción en la mayor variedad de lugares posibles, siempre y cuando sean condiciones lo más beneficiosas posibles también para tu economía y para tu producción, y siempre resguardando el proceso de integración regional. O sea, no diciendo, bueno, si para colocar en más mercados o para colocar más en determinado mercado me tengo que cortar solo, y entonces rompo todas las lógicas y las reglas de la integración y por ende me expongo a que me digan andate porque acá no tenés lugar. Bueno, en ese caso no, te diría que no. Ahora, se puede diversificar mercados y a la vez potenciar la integración regional. No son cosas contradictorias. El tema es que hay que jugar, creo que hasta ahora lo hemos hecho, en el marco del proceso de integración. Hay discusiones que, si se resolvieran en el sentido de decir vamos para el TLC, como en su momento se planteó, o vamos para el TISA, de alguna manera ponen en cuestión esa lógica. Entonces ahí es donde yo digo no. Siguiendo en el tema regional, sos uno de los pocos dirigentes políticos uruguayos que respalda públicamente al gobierno argentino. ¿Qué valorás del kirchnerismo? Lo primero que valoro es que soy un kamikaze, porque acá respaldar al gobierno argentino es una cosa vos no tenés asesor político, eso. Sí, no, los compañeros me dicen, no, pero no digas eso, decime acá entre nosotros. Pero yo creo que está, si no sos sincero en las posiciones que tenés, eso es lo primero que te cobra todo el mundo, y aparte uno hace política para defender ideas, ¿no? Y determinadas visiones. Creo que, lo defiendo porque creo que el proceso argentino ha sido la expresión en Argentina de todo un proceso de avance popular en estos años en América Latina, con las características de Argentina, como no podía ser de otra manera. A ver, si alguien espera que el proceso argentino tenga las características del Uruguay, no entiende nada, porque digo, cada pueblo, lo decía Mariátegui hace ya unos cuantos años, ¿no? Ni calco ni copia, creación heroica. Cada uno con sus características, en sus lógicas. Obviamente que hay factores internacionalistas que uno puede hacer jugar y con los que puede interpelar a los procesos, pero hay que tener en cuenta que la cultura política, las contradicciones, las debilidades y también la fortaleza de los procesos tienen que ver con las características de los pueblos. Argentina está transitando un proceso de avance popular con distribución del ingreso, con industrialización en su economía, que me parece que es un componente importante, no suficiente, pero importante, con una apuesta política a la integración, más allá de los problemas en la integración material que hayamos podido tener en la relación bilateral, con ampliación de derechos, con medidas democratizadoras, enfrentándose fuertemente a algunos factores de poder, ¿no? Grandes medios de comunicación, sectores concentrados de la economía en el agro, fondo buitre en el plano internacional, ¿no? Que no es una caricatura, es una realidad. Fondos que se dedican a lucrar con la deuda de los países empobrecidos y que después te quieren cobrar fortunas. Y Argentina dijo, está todo bien, pero me acuerdo una frase de Kirchner que creo que es lapidaria: los muertos no pagan deudas. Entonces yo suicidarme para pagar deuda externa contraída además con dudosa legitimidad, no. Y bueno, ese parate y esa voluntad de un gobierno de hacer una democracia pensando en el conjunto del pueblo, hacer una democracia en serio, que es lo que algunos factores que siempre hablan de la democracia no aceptan. Me parece que es una voluntad que hay que saludar. Y bueno, eso no quiere decir que seas peronista ni que te guste. ¿No sos peronista? No soy peronista, el peronismo es en Argentina el gran movimiento nacional y popular. Es así, nacional y popular lo digo no porque importe términos, porque Vivian Trías, un socialista uruguayo, definía así
también al movimiento que necesitaba el Uruguay para transformarse, y el Frente Amplio se define como una fuerza nacional popular y democrática. Entonces, el gran movimiento nacional y popular argentino ha sido el peronismo. También tiene en su seno expresiones que uno obviamente no comparte, pero bueno. Gonzalo, ¿qué valoración haces un poco de lo que viene siendo el proceso electoral en Argentina? ¿Qué valoración haces de la figura de Scioli? Y meses atrás estuvo... Ya te dije que el peronismo tenía cosas que no me gustaban. Semanas atrás estuvo Lucía Topolansky acá y en una previa, digamos, de lo que era el proceso electoral, había dicho que a Uruguay le servía, digamos, que Scioli fuera presidente de la Argentina para mejorar el vínculo con Uruguay, ¿verdad? Que un gobierno del frente le servía que Scioli fuera presidente. ¿Tú qué consideras al respecto? Mira, yo con la libertad de hablar esto en Uruguay, que no estamos viviendo un ciclo electoral, entonces no se está jugando si gana el Frente para la Victoria o no, te digo, yo creo que en Argentina lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que gane el Frente para la Victoria, y también creo y digo que el candidato que eligió el Frente para la Victoria no es el candidato que más me gusta. No sé, pienso que tampoco era el candidato que más le gustaba a Cristina, me da toda la impresión por las cosas que decía. Ibas por Randazzo. No, tampoco, no sé, creo que hay otras expresiones más nítidas de la visión del kirchnerismo en estos años, pero esos son decisiones de los compañeros argentinos, y a veces también es cierto que uno elige en función de las condiciones políticas que tiene, ¿no? Entonces, no siempre es cuestión de voluntad esto. ¿Qué pienso de Scioli? Pienso que el tipo tiene un discurso más promercado en algunas cosas, y menos confrontativo con determinados factores de poder. Se me ocurre que, bueno, lo mejor que puede pasar es que eso sea un estilo discursivo más que una forma de actuar políticamente, y le abro en ese sentido una carta de crédito de ver lo que hace, porque también lo he visto en este último tiempo con posiciones más contundentes de reivindicar el proceso de estos años y de decir que no va a ir para atrás. Entonces, bueno, ojalá sea eso, y si no, creo que en todo caso es parte de las contradicciones que está viviendo América Latina en una etapa distinta, ¿no? En la cual las tasas de crecimiento de nuestros países empiezan a desacelerarse, el contexto internacional cambia, y también nuestros movimientos populares, progresistas, etcétera, empiezan a enfrentarse a ciertas tensiones que tienen que ver con que la puja distributiva se agudiza, y algunos sectores dicen, bueno, pará, ya está, ya distribuiste bastante, ampliaste derecho, ahora no me rompas más, ¿no? Entonces, esas discusiones se traducen adentro de nuestras fuerzas, y bueno, ojalá el Frente para la Victoria profundice este proceso, y en ese caso saludaré a Scioli, presidente. Bien, te traigo a la política nacional. Has dicho que el Partido Socialista necesita un cambio. ¿En qué consistiría ese cambio? El Partido Socialista necesita un cambio que consistiría en varias cosas. Primero, creo que el Partido Socialista necesita discutir mucho más. Y bueno, y ahora creo que de a poco lo estamos empezando a hacer. El partido había dejado de discutir algunas cuestiones trascendentes de la vida política del Uruguay, porque bueno, en esto de adaptarse a ser gobierno, a veces a uno se le va un poquito la moto y confunde los roles, ¿no? La fuerza política es una cosa, el partido es una cosa y el gobierno es una cosa distinta, y creo que el partido tiene que fortalecer su acción hacia los movimientos sociales, hacia la base social que expresa, que son los trabajadores, que son los sectores populares. Creo que el partido tiene que tener posiciones más contundentes sobre algunos temas, y para eso tiene que trabajar en hacer síntesis. Sin ir más lejos, ahora ayer emitimos una declaración que se va a hacer pública entre hoy y mañana, que creo que avanza en eso, en hacer síntesis, en este caso sobre temas económicos vinculados a la vida del país, y fue producto de una discusión intensa y buena. Creo que el partido necesita recobrar presencia en la sociedad y ponerse a trabajar en liderar un proceso de fortalecimiento de las ideas socialistas, que creo que están un poco desdibujadas en general, porque bueno, todo el trauma del socialismo real afectó a algunos, y después viene el movimiento de ser gobierno, que yo digo que más que ser gobierno estamos en el gobierno, que son dos cosas distintas. Somos izquierda, somos Frente Amplio, somos Partido Socialista, y bueno, a veces esa tensión entre administrar y transformarte te juega malas pasadas, o sea que... ¿Y cómo entra ahí la frase de Mujica de que los socialistas son una máquina de conseguir cargos? Eso que vos decías. Eso me parece que es un exabrupto. O sea,
primero que es una generalización, Sí. ¿no? Que No, pero yo hablaba en ese sentido de cargos, estoy hablando de cargos de gobierno, que sea un sí. partido que copa cargos de gobierno y que... Mirá, yo creo que hay... Eso es un poco una situación que le ha pasado a casi todas las fuerzas del Frente Amplio, y sobre todo a las más grandes, ¿no? Que han tenido que ocupar muchas posiciones institucionales y que a veces también la lucha por los espacios de poder se sobrepone o se prioriza en algunas lógicas respecto de la discusión y la construcción política. Sí, no digo que al partido no le haya pasado, digo que hay que ser muy vigilante para que priorizar el proceso y no la lucha despiadada por espacios que aparte cuando se convierten más en motivaciones personales o en intereses personales o corporativos de algunos grupos o subgrupos, terminan por tirar los procesos por la borda, y de esto hay mucha evidencia histórica. O sea que, digo, esa frase no creo que así dicha se aplique a nadie, pero creo que hay un problema en la lógica de los cargos y de los espacios institucionales que se aplica a todo el frente, como a todas las fuerzas que han estado en el gobierno y a las fuerzas de izquierda, y que en todo caso hay que tener una prevención con eso y apostar mucho al trabajo en la sociedad para combatir ese tipo de desviaciones que pueda haber. Se dice actualmente que hay dos líneas dentro del Partido Socialista, ortodoxos y renovadores. ¿Eso es un mito? Esa denominación no responde a la realidad. Hay corrientes en el Partido Socialista. Y está claro que hay una puja fuerte. Sí, porque hay visiones distintas sobre algunas cosas y eso se debate intensamente y es parte de una discusión interna que también después se dirime en decir, bueno, qué es lo que prevalece a la hora de conducir el partido y de representar al partido. O sea que sí, yo diría que es fuerte porque hay mucha diversidad en el Partido Socialista y porque se dirime, por suerte, estas cosas se dirimen democráticamente. Pero no sé, yo no enumeraría cuántas corrientes hay porque seguro me salta algún compañero que me dice yo no me siento representado por ninguna de esas dos, yo soy de tercera, cuarta, el quinta. Partido Independiente. Entonces, del Partido Socialista. Entonces no, creo que ha habido dos grandes expresiones públicas, por lo menos de esta diversidad del partido, y que hacia la interna eso también se expresa, que a veces se ha expresado mal, que otras veces se ha expresado mejor, y lo que no las definiría nunca como ortodoxos y renovadores. O sea, yo el otro día dije en un medio y después lo tomaron que un compañero me había dicho una vez, en realidad lo que expresan ustedes, me decía ese compañero, que algunos les dicen ortodoxos, es otra cosa. Ustedes son removedores. Vienen a remover un poco la interna del partido y de la izquierda. Vienen a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo del poder, de la administración del poder, etcétera. Y no sé, no quiero ponerme ningún mote, pero ortodoxo en el sentido de una cosa vieja, anquilosada, es una cosa espantosa, que aparte es un término marcado, no te lo ponen para descalificarte. Entonces, renovador es todo, cualquiera que quiera transformar las cosas es renovador. El tema es que con el término renovación muchas veces se han disfrazado, y no digo que sea el caso de los compañeros del partido que se identifican con ese término, pero muchas veces se han disfrazado en esa terminología procesos de cierto debilitamiento ideológico o de corrimiento, de moderación, como le llaman acá tengo politólogos cerca. Sí, ¿no? Actualización ideológica también es un término que se usa, ¿no? Sí, bueno, sí, justamente con eso se puede hacer de todo con esos términos, cosas buenas, cosas malas, espantosos. ¿Qué aspectos considerás que dentro del Partido Socialista hoy tiene que redefinirse o debatir ideológicamente? ¿Qué aspectos políticos principalmente? Bueno, mira, nosotros dimos una discusión fuerte de lo que llamamos tesis, en esas denominaciones muy marxistas. Discutimos nuestras tesis y bueno, las tesis más o menos marcan una orientación de mediano plazo y ahí nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas. El tema es que después tenés que ver cómo bajás eso a tierra, ¿no? Entre otras cosas, ¿qué concebís como socialismo hoy? ¿no? Entonces discutir el socialismo para algunos de nosotros, y de alguna manera quedó plasmado en la elaboración del partido, es discutir cómo avanzás en socializar factores de poder, ¿no?
porque hay como una cosa también muy romántica a veces de los que dicen, ay, el socialismo es bueno, que somos todos buenos, solidarios, lindos. Está bien, sí, la solidaridad es una clave de eso, ¿no? Es un gran valor, un gran principio que rige eso. Ahora, ¿cómo se materializa eso en una estrategia política? Socializar, avanzar en socialización, desmercantilizar, si lo querés decir por la negativa, ¿no? O sea, transferir resortes de poder que están en manos del mercado o que están en manos de unos pocos al conjunto de la sociedad, y eso tiene que afectar, para empezar, la economía, porque digamos, si vos la producción de la vida material de la gente está regida por la lógica de unos pocos que lo que quieren es alimentar sus ganancias, no hay socialismo posible ni nada que se le parezca. Entonces el debate sobre el capitalismo real, porque se habla mucho del socialismo real, que además derivó en algo que no era socialismo, pero no se habla mucho del capitalismo real. El debate sobre un sistema que condena al hambre, a la exclusión, a la miseria a un montón de gente, y que es absolutamente ineficiente en términos de lo que hace con la riqueza que produce y lo que genera en el ambiente y en la vida de la gente para producir esa riqueza. Ese debate es un debate que hay que dar en ofensiva. Entonces tenemos que tener propuesta y tenemos que discutir cómo bajamos esa propuesta al Uruguay de hoy. Ese es el gran debate. ¿Te parece que el Frente Amplio va hacia ese camino? ¿Está dando esa discusión por lo menos para andar ese camino? Yo creo que el Frente Amplio, en tanto respete sus principios fundacionales, va en un camino que se orienta hacia la socialización, porque si vos te definís antiimperialista, antioligárquico, nacional, popular, democrático, que esa es la definición del Frente Amplio, y que yo creo que en nuestro proceso de cambios ha estado presente como definición, como cuestión rectora. Si vos te definís así, vas a ese camino, o sea, desembocás en eso, porque adversar esos poderes tan concentrados y esos poderes tan grandes es generar lógicas más democráticas y de mayor socialización. Entonces el Frente Amplio no se define socialista, pero como que el rumbo se va orientando hacia una construcción de nuevo tipo que implica socializar, y después iremos profundizando en esos debates como fuerza amplia y plural que somos, pero nada, el debate todavía no está instalado con tanta fuerza. Yo el otro día leía, y lo leía en un comité de base que estábamos discutiendo con unos compañeros, un discurso del Papa Francisco en Bolivia, a los movimientos sociales, no sé si lo vieron, sí. Pero dice una serie de cosas el tipo que vos decís, algunos dirigentes de la izquierda, no sé si se animarían a decirlo. Sí. Estaría en Unidad Popular, decís el Papa Francisco. No creo, no lo veo en la Unidad Popular. Pero lo que te quiero decir es que el tipo advertía ahí, decía, a ver, nos damos cuenta que si hay un montón de campesinos sin tierra, de obreros sin derechos, que si eso pasa es porque hay un sistema global, totalizado, que ha puesto como eje, como centro a la ganancia, al lucro de unos pocos, en lugar al conjunto de los seres humanos. Nos damos cuenta de eso. El tipo lo primero que decía es, hay que hacer una denuncia contra el sistema y hay que decir, esto tiene que cambiar. Y ahí planteaba la cuestión del imperialismo, a su modo habló del colonialismo y dijo, bueno, acá hay países que no queremos tutelaje, eso lo decía el Papa Francisco. Yo digo, si algo tiene la Iglesia es que sabe olfatear lo que llaman en teología los signos de los tiempos, ¿no? Lo sabe olfatear. Entonces digo, no creo que el Papa esté diciendo algo que vaya muy desacompasado de lo que puede estar pensando mucha gente si discutís con la gente, si te pones a problematizar un poquito la realidad, porque claro, si te quedás en la banalidad y en la lectura superficial, y todo el mundo capitalista, todo el mundo consumista, todo el mundo desesperado por ahora. Vamos a discutir y a problematizar esa realidad y a ir un poquito al fondo. Eso es parte de la tarea fundamental de la política.